¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pokémon es una franquicia que ha pasado de los altos más altos a los altos más altos, pero ahora es el hazme reír de todo el mundo. No entendía por qué este fenómeno, así que me he dispuesto a jugar todos los juegos de la saga principal para saber lo que ha pasado. Con una pequeña norma, solo juego un juego por pareja. No voy a jugar Pokémon Rubí y Zafiro, pero sí que voy a jugar a Pokémon Rubí y luego Pokémon Esmeralda. Acompáñame a ver el principio del feed de Pokémon. Parte 1, la historia. La historia de Pokémon Rojo es extraña. No Jojo extraña, Señor del Metro extraña. Porque para lo que es funciona, pero es lo mínimo posible para ser considerado una historia. Lo primero que me llamó la atención es cómo el juego va de 0 a 100 en un segundo. Y para un juego que tiene muchas ganas de hacerte perder el tiempo, cosa que hablaré más adelante, en menos de 10 minutos tienes un Pokémon inicial y no te han dicho nada más. Me hace gracia pensar en cómo ahora los tutoriales y primeras horas de los juegos de Pokémon son criticados por alargarse, y creo que lo entiendo, porque en mis 10 horas de jugar a Pokémon Rojo no he gastado ni un minuto en tutoriales. A partir de ese momento tienes la región de Kanto para ti. La verdad es que a partir de ahí el hilo narrativo se pierde, ya que no te dan nada que hacer. Ni siquiera te dicen que vayas al gimnasio de Brock. La historia es inconexa, y aunque eso tiene sus ventajas y desventajas, hace que la trama principal del juego, o al menos lo que creo que es el hilo narrativo del juego, tenga un principio bastante extraño. Pero la verdad, el juego te indica tan poco lo que has de hacer que me ha dado la sensación de que querían ser como un Metroidvania, haciendo que explores sin rumbo hasta que hables con quien toque o llegues a donde has de llegar. Yo he perdido mucho tiempo en este juego yendo sin rumbo, porque a diferencia de un Metroidvania, aquí el progreso puede ser mucho menos obvio, como todas las cabriolas que has de hacer para conseguir las MO. Y aunque me gusta que hayas de esforzarte para encontrarlas, que no haya pistas de dónde están y hayas de perder tiempo buscando lo que hay que hacer, no me gusta. Pero la historia del Team Rocket es lo que considero el único arco narrativo nacido del propio juego, porque es lo que viene más allá de la narrativa creada por tu exploración y escalada hacia la cima. ¿Qué hay de Azul? Hago ver qué dices para avanzar mi argumento, controlando totalmente la situación, lentamente, haciendo que te des cuenta de la existencia de la cuarta pared, en un medio que por asunción social no debería tener, pero aún Vale, pero, a ver, pedazo de arenque mascado. ¿Qué hay de Azul? Azul, de la misma manera que los líderes de gimnasios, tiene caracterización sólida, pero en ningún momento cambia. No hay arco narrativo. Quizá por eso es que se vuelve uno en la secuela, porque tienen la misma profundidad. No hay una historia con un principio y un final. Azul empieza siendo un chico impaciente que chulea de ir por delante de ti, aunque no gana contra ti en ningún momento, y acaba exactamente igual. Pero su abuelo le explica que es un idiota. Es solo contar, nada de enseñar. Te dicen que Azul trataba mal a sus Pokémon, cosa que no vemos. Porque si es la razón por la que pierde contra ti, literalmente toda la región trata mal a sus Pokémon, incluyendo personajes que deberíamos admirar, como líderes de gimnasio y el alto mando. Y creo que eso no es una lectura que el juego apoya. Me gusta el personaje de Azul, un niño malcriado que te pincha constantemente, motivándote para superarle tarde o temprano, haciendo que las victorias contra él sean dulces, pero decir que tiene un arco de personaje es mentira. Y es que encima es como si no le ganases. Si un tío se chulea y se hace el gallito, pero pierde, no es un rival o un villano, es un payaso patético. La mitad del juego es muy desorientante. La falta del hilo conductor, aunque es realista, hace que las cosas simplemente pasen. Bill te da el billete para el S-San, por algún motivo. Las máquinas ocultas están desperdigadas y aunque son necesarias, el juego en ningún momento te dice de forma directa e inevitable lo que has de hacer para conseguirlas. La narrativa principal es creada por tu propia experiencia de juego y la verdad eso como concepto me gusta mucho. Es narrativa emergente, tienes un mundo que experimentar lleno de anécdotas que vivir y en un par de juegos hechos para jugarse en comunidad, el boca a boca dan mucha chicha, porque tal y como está el juego montado, puedes encontrarte con gente que ha jugado de forma muy distinta a la tuya y te pueden explicar sus aventuras. Los episodios del Team Rocket, por eso, siento que son los más importantes, porque son los que veo que tienen un gran impacto en el mundo y hay varios personajes recurrentes. Si quieres poner a los reclutas como personajes. Dos es varios, ¿verdad? Y lo que me gusta es que todo lo que hacen tiene sentido, aunque no esté explícitamente dicho en el juego. Intentan robar la MT que te permite escabullirte rápidamente a los sitios, atacan un sitio con muchos Pokémon abandonados, demostrando también su crueldad y alzándolos más allá de delincuentes comunes, y también intentan conquistar Silphco, que en el juego vemos que es la compañía que crea un puente tecnológico entre Pokémon y personas. Si controlas Silphco, puedes crear un monopolio económico y tener el control de los Pokémon de la región. ¿El villano es el capitalismo?
Para un juego en el que en otras cosas es muy de decir en vez de hacer, como con Azul, las acciones del Team Rocket son lo que les da importancia y presencia. Lo peor de esta trama, irónicamente, es Giovanni, porque sus acciones a la hora de lidiar con quien juega no tienen sentido. Su equipo más fuerte es en su combate de gimnasio, cuando ya has arruinado sus planes, y cuando lo derrotas, allí decide retirarse, aunque ya ha perdido antes contra Azul. Que Giovanni sea un líder de gimnasio tampoco tiene impacto alguno en la historia. Podrías hacer que Giovanni se retirase tras perder en Silphco y hacer que el último líder es alguien de Silphco y apenas nada cambiaría. Y me frustra, porque Giovanni no tiene por qué ser un personaje complejo, solo le hace falta querer aprovecharse los Pokémon. Una motivación entendible y despreciable, pero irónicamente es en sus acciones cuando falla más. Aún así, aunque sea inconsistente, de forma global el arco del Team Rocket es bastante bueno para ser el primer juego, y muestra muy bien el lado realista y duro que tendría un mundo con Pokémon, donde algunos adultos simplemente quieren usarlos para ganar poder. Es simple, pero realista y bien ejecutado en general. Me parece muy gracioso que el juego con peores gráficos sea de los más realistas, pero tristemente no puedo decir lo mismo del resto de anécdotas y pequeñas historietas. Aunque el juego es totalmente dirigido y construido por la presencia de quien juegue y no gira a su alrededor, cosa que, aunque me falte en algunos juegos modernos que no paran de tratarte como si fueses la segunda avenida de Arceus, estas historias carecen de profundidad. Los líderes de gimnasio son un gran ejemplo. No salen del gimnasio y son muy simples. Pero eso no me molesta demasiado, porque tienen personalidades marcadas y diseños buenos que te dicen del personaje. Pero con el alto mando sí que lo considero un fallo en toda regla, porque que la cúspide de la fuerza de la región no tenga ninguna mención que yo haya visto, porque el juego es modular y quizá me la he perdido, me parece un error garrafal. No pido que aparezcan cada 2x3 como en Pokémon Escarlata, pero alguna mención estaría bien, para que quien juegue sepa hacia dónde va, porque encima los diseños son más genéricos que un Pidgey. En general, la historia de Pokémon Rojo me parece buena para lo que es, y me sabe mal que no se haya explorado este tipo de historias mucho más en juegos modernos. Parte 2, estética. Con estética no voy a hablar solo de los gráficos, porque es la Game Boy y tampoco podía tanto. Obviando el recoger fruta baja, me voy a centrar más en la sensación del ambiente que otra cosa, porque la verdad creo que es algo que apenas he oído hablar de estos juegos y me ha encantado. Este juego es crunchy de cojones. Kanto es una región realista y verosímil, llena de gente que pasa de ti y vidas ajetreadas. El ambiente a veces llega a ser opresivo, con grandes ciudades luchando para abrirse paso entre la naturaleza que está eternamente afectando a las personas. Los Pokémon aquí no son nuestros amigos, apenas se habla de convivencia. Los vemos en granjas, safaris y crean una nueva geografía como el túnel Diglett y no se les puede parar a la fuerza como los Snorlax durmiendo, solo hay que saber adaptarse y vivir con ello. El mundo de Kanto cuenta la historia de un mundo moderno que ha de encontrar su identidad para poder convivir con los Pokémon. Son seres para el estudio, son herramientas para ganar poder, son seres con los que combatir, destructores de progreso o amigos con los que vivir codo con codo. Todo esto se acumula en un mundo noventero casi grunge fantástico y roza el cyberpunk y cuando te atrapa... El mundo nos presenta muchas perspectivas sobre los Pokémon. Los de tipo fantasma son seres que conectan con el más allá y su poder cuesta de entender. Los de tipo psíquico dejan entender que llegan a coger un poder misterioso que incluso algunos humanos pueden tener. Los Pokémon te atacan porque estás en su territorio y capturarlos se siente más como domar a un animal salvaje y agresivo que entablar amistad con una criatura. El realismo es creado no visualmente, pero con el ambiente. Las ciudades son duras e indiferentes. La historia pasa sin ti. Los Pokémon están en un limbo de tratamiento donde nadie sabe cómo se los ha de tratar. Y tú al principio solo eres un becario del abuelo de tu amigo. No eres nadie. No de forma despectiva, pero de forma realista. En el gran esquema del mundo, eres una mota de polvo. Es una historia sobre crecer, un coming of age revisado, donde la inocencia de la juventud es el antídoto del cinicismo adulto. Hace que los adultos cambien y los jóvenes entiendan lo que han de hacer. Todo esto está conseguido con la ayuda de la estética. Los edificios iguales, aunque claramente una limitación de la consola, ayuda a que las ciudades parezcan monolitos. Los NPCs son o gente de tu edad, en tu misma situación, o adultos con trabajos extraños. La mayoría de las mazmorras tienen puzzles o son laberínticas para sentir que no estás en un sitio donde se te da la bienvenida. Has de explorar y encontrar tu manera de atravesar el mundo, y que normalmente la clave para eso sean tus Pokémon, es una forma muy directa de comunicar el mensaje a partir de las dinámicas. Pero, para llegar a estas ideas, hemos de pasar por las mecánicas. Nuevo día, nueva parte. Parte 3, mecánicas. Voy a confesar algo, no me molestan las DMO en este juego. Que no estén en el camino principal de la historia hace que obtenerlas sea una victoria, y en un juego donde el nivel de poder es bajo, la mayoría de los movimientos son bienvenidos en los movesets de mis Pokémon. Me pasé el juego rápidamente, y ver que si tienes un buen equipo y estrategia puedes superar el juego con Pokémon de nivel mucho más bajo que los bosses, me sorprendió. Ha sido el primer juego donde uso movimientos que bajan las estadísticas a los rivales.
aunque solo fuese bajar precisión, curar y atacar. Pero la verdad, que tengas la opción de tener una estrategia si no quieres grindear, me parece muy bueno, ya que tienes la opción fácil pero larga, que si la tomas, pues irás llenando la Pokédex y entablando más estima con tu equipo, o usar a tus Pokémon de forma estratégica para superar retos grandes, cosa que también te encariña con tus Pokémon, porque han acabado superando retos que les venían muy grandes a primera vista. Obviamente en los juegos modernos también tienes esta opción, pero con la experiencia redistribuida no te hace falta tener estrategias complejas porque tus Pokémon pueden llegar al nivel de la zona muy fácilmente y no te empuja a pensar fuera de tu zona de confort. O en general, y me llevé una muy grata sorpresa al ver que algunos bosses podían cambiar de Pokémon, porque la verdad la dificultad no cambiaba mucho, al fin y al cabo la mayoría de bosses son especializados en un tipo, pero quizá tenían un Pokémon que te hacía replantearte tu estrategia, y la verdad no entiendo por qué esto lo han quitado de los juegos modernos. Algunos NPCs usen objetos de curar es algo que no sé si me gusta tanto, porque al final las batallas se vuelven derrotas al Pokémon de un golpe o se cura, pero implica una simetría que sí que me gusta. Y hablando de tipos, en este juego los tipos están muy marcados como arquetipos. Dentro del trío de ataque, defensa y ataques de estado, los 15 tipos originales entran dentro de estos 3 arquetipos con sus pequeñas especialidades. Y la verdad, me gusta que los tipos estén diferenciados. Actualmente todos los tipos tienen un pequeño puñado de movimientos útiles, normalmente uno que haga mucho daño y otros que tengan algún nicho de estado o efecto secundario. Aún así, puedo entender por qué esta idea se abandonó, porque balancear los tipos dentro de estos arquetipos es algo infernal, la verdad, y hacer que cada Pokémon en sí tenga su arquetipo hace que cada especie sea original. Las mecánicas también me sorprendieron, porque se acercaron mucho a la perfección a la primera, y me sorprendió que no se usasen más algunas. Por ejemplo, que destello te la dé un ayudante de Oak si has atrapado 10 Pokémon, para asegurarse de que exploras un poco, está muy bien, aunque solo usas destello una vez, y no es enteramente necesario. No sé que este premio sirva de algo. También algo que caí es que, aunque el juego no parece que tenga mucho postgame, vi que me pasé el juego con apenas Pokémon en la Pokédex, así que para completar el juego me quedaba un buen rato. Finalmente, quiero mencionar cómo las mazmorras era algo que echaba mucho de menos después de jugar a Pokémon Escarlata. Son sitios opresivos donde lentamente te vas quedando sin provisiones, llenos de enemigos o Pokémon salvajes. Silph y la mansión Pokémon son mis 2 mazmorras favoritas, una que demuestra el gran efecto del Team Rocket y The World Building, y la otra un lugar abandonado e infestado de una gran variedad de Pokémon salvajes, pero al ser un viejo laboratorio también te da mucho lore y planta la semilla de Mewtwo y Mew. Pero todo lo que he mencionado es lo que me gusta de las mecánicas, y aunque la historia está bien y la estética me gustó mucho, las mecánicas es donde el juego falla más. Primero de todo, la inteligencia artificial de los bosses me hizo pasar por cosas muy raras. Me pasó lo siguiente: Azul en la primera batalla spameando movimientos de estado, básicamente dejándose perder. El Weezing de Koga usando autodestrucción como primer movimiento y siendo el último Pokémon de Koga. El Slowbro de Lorelei spameando Amnesia contra mi Vileplume cuando tenía Rayo Hielo. Y en la batalla final contra Azul, su Arcanine spameando Malicioso cuando no puede aguantar ni un golpe, pero su Exeggutor, que tiene más defensa y vida, no usó ningún movimiento de estado. Todo esto hace que las batallas tengan unos latigazos de tensión enormes, donde empiezas a ganar porque la inteligencia artificial le da una embolia. Y dentro de las batallas hay un par de detalles que me incomodaron. Primero de todo es el movimiento atadura en sí. Es una tontería, pero cada vez que me enfrentaba a un Pokémon que usaba atadura, el combate se volvía 3 veces más largo solo por un movimiento. Y otra cosa que no sé si me gusta es que los golpes críticos sean dependiendo de la velocidad, porque por una parte hace que los golpes críticos sean mucho más predecibles y controlables, pero hace que sean una herramienta solo disponible para ciertos Pokémon. Y aunque tiene sentido, porque no quieres dar facilidad ofensiva a un Pokémon lento y defensivo, eso hace que por la regla de 3 los Pokémon ofensivos que sean lentos hayan de ser más fuertes aún o aguantar más y todo se vuelve un complejo nudo de balanceo. Aún así, que los movimientos críticos puedan ser controlables es un positivo, aunque la ejecución es un poco complicada. Vale, finalmente quiero hablar de la experiencia de usuario del juego, porque creo que es donde falla más. Pokémon Rojo está repleto de pequeños detalles insoportables que en sí son pasables, pero se acumulan rápidamente y me dan mucha rabia. Para quien no lo sepa, la experiencia de usuario, o UX, es como se siente alguien a la hora de jugar el juego, básicamente. Y normalmente son detalles pequeños que hacen que haya una experiencia fluida. Por ejemplo, el poder mirar de comprar en tiendas más de lo que te puedes permitir me parece muy raro. He de estar yo comprobando cuántas Pokéball me puedo permitir porque alguien no sabía cómo programar una pequeña división. Y también el juego manda mensajes muy raros en respecto a las batallas, porque puedes evitar muchas gracias al diseño de las rutas, pero a la vez eso hará que tengas los Pokémon a un nivel aún más bajo del necesario a la larga, y tampoco quieres enviar el mensaje que en tu juego de peleas RPG has de evitar peleas. Y además, siguiendo esto,
Las batallas para entrenar son un infierno, porque los Pokémon salvajes suelen ser de nivel bastante menor al que deberías tener en la segunda mitad del juego, haciendo que hayas de ir a buscar NPCs para luchar porque los Pokémon salvajes no te ayudarán a entrenar a la larga. Quería usar un fósil en mi playthrough, pero cuando me dijeron que eran de nivel 5, cuando la mayoría de mis Pokémon eran de nivel 20 o 30 a la hora de restaurarlo, me tiró muy para atrás, porque no quería perder el tiempo gestionando batallas de NPC de forma rara, con lo de sacar el Pokémon débil y cambiándolo por un fuerte, o luchar contra montones de Pokémon salvajes para poner a mi nuevo Pokémon al día. Ninguna de las dos maneras me parecía buena, así que seguí adelante sin usar un Pokémon que quería usar en mi equipo. Pero para construirte un equipo has de tener opciones, y la verdad no solo elegí a Charizard porque me gusta. El resto de las opciones de tipo fuego o llegan muy tarde o evolucionan con piedras y no me gustan. Me frustra porque tanto el tipo fuego como el tipo planta tienen Pokémon exclusivos, pero el tipo agua no solo es el más abundante de los tres, es el segundo más abundante de todo el juego. No le veo sentido elegir Squirtle cuando tengo tantas opciones para sustituirle, y me da rabia porque me gusta la línea evolutiva, pero que uno de los tipos sea tan presente hace que la pequeña tortuga sea otro Pokémon en una pila enorme. Finalmente, para acabar las mecánicas, quiero hablar de veneno. Me parece bien que el veneno afecte a tus Pokémon fuera de la batalla. Te da un sentido de urgencia y peligro que se pierde mucho en juegos modernos. Pero la forma que tiene comunicarlo el juego, con parpadeos negros en la pantalla, pues la verdad... ¿Cómo decirlo? Pensaba que era un bug. La forma de comunicarlo era tan incómoda de ver que cuando mi Pokémon se debilitaba me sentía aliviado por no tener que aguantar más el dolor visual, cosa que me parece como mínimo irónico. Concluyendo las mecánicas antes de acabar la review, quiero aclarar, aunque muchas mecánicas me parecen que necesitan mucho pulimiento y se nota que este juego necesitaba más tiempo para iterar y encontrar su sitio, cosa que creo que va a ser algo estable en toda la saga, tristemente, quiero apreciar a Pokémon Rojo y Game Freak, que en aquella época era prácticamente un estudio indie, por haber tirado adelante algo que la verdad pensaba que me gustaría muchísimo menos. Y la verdad, jugar al primer juego de la saga me ha hecho pensar mucho en mi relación con esta. Conclusión. Vale, has llegado al final del vídeo. Probablemente ya le hayas dado a like, etcétera, etcétera. Creo que es hora de sacar al Chalser personal. Empecé mi aventura con Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate Azul y el anime. Y no fue hasta meses después de empezarlo que jugué a Pokémon Diamante y me hice realmente fan de la saga. No jugué a Pokémon Platino, pensé que era una copia de Diamante y no le di importancia. De la misma manera que no jugué a Heart Gold o Soul Silver al principio porque no me llamaron. Cuando jugué a Pokémon Negro y su secuela fue cuando me consolidé como un obseso de Pokémon. Y tiré para atrás a Heart Gold porque quería atrapar a Mewtwo, porque quería tener las dos Mega Evoluciones después del anuncio de Pokémon XY. Jugué a Pokémon Y, vi el hype que tenían Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha y jugué a Pokémon Rubio Omega, nunca parándome a jugar a los juegos originales porque pensaba que los remakes ya valían de por sí, mucho al pesar de mis amigues que sí que jugaron a Pokémon Esmeralda y sabían que los juegos eran distintos. Jugué a Pokémon Sol, no me gustó, pero me enamoré de Solgaleo, y es hasta la fecha mi Pokémon favorito. Y aquí ya empezaba a investigar sobre el lore de Pokémon y cada juego, intentando sentirme más inmerso. Jugué a Pokémon Ultra Sol, y recuerdo pensar que era una mejora muy significante sobre el original. Finalmente, tenía mucho hype por Pokémon en la Switch y salió Pokémon Let's Go. No he jugado a Pokémon Let's Go. Lo veía como un puente entre la gente que empezó o redescubrió la saga con Pokémon Go y no jugué porque no me veía parte del target. Y luego salió Pokémon Espada y las grietas ya no podían ignorarse. El juego era divertido, pero no rompía nada. Se anunciaron los remakes de Sinnoh. Nunca había rejugado ningún juego hasta la fecha, así que me ilusionaba volver a Sinnoh. Y Pokémon Leyendas Arceus era un misterio muy interesante con muy pocos trailers. Jugué a Pokémon Diamante y Brillante. Cumplía lo que prometía. Acabé la historia principal y continué con mi vida. Y luego jugué a Pokémon Leyendas Arceus, y eso me hizo reavivar la chispa de la saga, intentando cosas nuevas, rompiendo moldes, y finalmente jugué a Pokémon Escarlata. Un juego que, como puedes ver en mi review, me gustó mucho a pesar de lo mal que está hecho. Se ha anunciado un juego nuevo, y yo tenía el plan de hacer un vídeo hablando sobre cómo los juegos originales no eran tan buenos y que los fans no sabían lo que querían. Al fin y al cabo, me he saltado decir que después de jugar a Pokémon Espada, me empecé Pokémon Cristal y me aburrió y lo dejé, con solo unas 6 medallas. Asumí que todos los juegos antiguos que no jugué eran iguales, pero para no lanzar una opinión que no tenía realmente, decidí ser justo con los juegos y jugarlos. Y la verdad, no puedo decir que pueda seguir haciendo la idea original del vídeo. He querido contar esto porque veo justo desvelar mi origen con la saga si analizo el origen de Pokémon, y para que veas de dónde vienen mis opiniones y conclusiones. Pokémon Rojo es una muy buena base para la saga, y la verdad me confunde un poco ver que la saga tenía una dirección muy distinta a la que ha acabado teniendo,
y da ganas de ver cómo la cosa evoluciona y llegamos hasta donde estamos. Kanto tiene mucho ambiente como si fuese el mundo real, pero con Pokémon, y mucho conflicto sale a partir de ello. Tratar a los Pokémon mal es la normalidad en parte. Vemos a muchos NPCs que son domadores, te hablan mal o son agresivos hacia quien juega. Algunos líderes incluso permean esta actitud seria y fría, como Sabrina o el Teniente Surge. Y el Team Rocket es una extensión de este tema realista de qué hacer cuando hay estas criaturas. Coger todo el poder que puedas a su costa. Hace unas semanas hice mi primer podcast con un amigo que sí que se ha jugado estos juegos y dejó caer la idea de que los juegos se están volviendo muy infantiles. Esto yo lo malinterpreté como gente pidiendo Grimdark y cosas edgy en mi juego de ratas eléctricas, pero después de jugar a este juego puedo entenderlo. Porque Pokémon Rojo tiene menos muertes que Pokémon Escarlata, pero aún así, por su ambiente y world building, siento que es más realista Pokémon Rojo. Cosas como la zona Safari pareciendo más una atracción que una reserva, la mansión Pokémon mostrando el pasado de los científicos y el poder de Mewtwo, y lo de los NPCs le dan un aire muy realista a los juegos que no hacen que sean menos para jóvenes, pero son matices que como adulto agradezco y aprecio mucho. Las personas reaccionan de forma realista y toman acciones realistas. El Team Rocket toma Silph Co porque es lo que tiene más sentido logísticamente, y la gente de Silph Co está lógicamente aterrada. La verdad, este tema del equipo malvado como respuesta del tema principal del juego va a ser algo que voy a tener mucho más en cuenta ahora a la hora de jugarlos. La verdad, este tema del equipo malvado como respuesta del tema principal del juego va a ser algo que voy a tener mucho más en cuenta ahora a la hora de jugar a los juegos de la saga, porque es algo que no siento que se haya hecho muy bien en la mayoría de los juegos, pero también hace mucho tiempo que no jugué a la mayoría de los juegos. La historia de Pokémon Rojo pasa y te metes en ella. El mundo existe antes que tú. Juegos modernos, las generaciones de la 6 a la 9, es tu historia. Eso hace que la sensación de exploración se pierde, cuando fue muy cerca de ser perfeccionada en la primera generación. Pokémon Rojo asienta unas bases y direcciones que siento que no se han seguido, montando una fórmula que sería iterada hasta perder, en mi opinión, su identidad. Como todo, también tiene fallos y como todo juego indie ha intentado hacer cosas que estaban fuera de su alcance. Pero al final ha acabado siendo un juego con una voz e identidades propias. Entiendo muy bien la Pokémonía en retrospectiva. Solo falta ver cómo pasamos de estas ideas a las modernas y espero que quieras acompañarme en este viaje. Mi veredicto final: un inicio íntegro y complicado que muestra todo el potencial de la saga en el primer golpe. Mi próximo vídeo no será la review del siguiente juego, pero aún así te animo a que te suscribas y veas mi review de Pokémon Escarlata y Púrpura, que ya está, si te quedas con más ganas de Pokémon. Y por supuesto, no dudes en sugerirme ideas nuevas que tengas, siempre que tengas en cuenta que quizá no las hago lo siguiente. Muchas gracias por verme y te veo en el próximo vídeo.